¿Cómo están? Soy yo de nuevo, Julián Silvestre, y hoy vamos a hacer un video comentándole 3 temas muy importantes a lo largo de nuestra historia como seres humanos. La primera que vamos a comentar es la Revolución Rusa. La segunda, los felices años 20. Y por último, la Gran Depresión. Así que, ¿están listos? ¡Vamos por eso! Estamos de vuelta. Ok, durante este video vamos a hablar sobre la Revolución Rusa, unos aspectos no similares, sino totalmente opuestos para que sí podamos entenderlo un poquito más. Así que lo primero que vamos a comentarles es qué cambios impulsaron la Revolución Rusa. O sea, qué fue lo que pasó para que se creara. Todo empezó desde la Primera Guerra Mundial, porque el zar solo quería pelear y pelear y pelear y demostrar su poder, pero no se estaba centrando en el pueblo. Así que el pueblo alzó la voz y dijo: zar, ¿por qué diablos estamos peleando y no estamos concentrándonos en nosotros y tenemos muchos problemas? Y el zar no supo cómo responder. En la segunda tenemos las diferencias sociales y las diferencias económicas. Las diferencias sociales porque no llegaban a un acuerdo, estaban siempre en con total conflicto entre ya sea pueblos, entre políticos y obreros, entre cualquier tipo de persona que tú te puedas imaginar, estaban peleando. Y los otros eran las diferencias económicas. Eso quiere decir que o el pueblo era muy rico o muy pobre. O sea, yo estaba aquí y usted estaba aquí o viceversa, ¿verdad? O sea, no nos podíamos entender ni llegar a una clase media. Era o clase pobre o clase muy alta. Y eso hizo a la gente enojarse porque decía: porque yo no tengo nada y él tiene todo. ¿Me explico? O sea, nosotros también nos enojaríamos, ¿verdad? Después tenemos la hambruna. Esto va de la mano con todo lo demás. Porque, por ejemplo, si no tenemos plata, no podemos comer. Y por último, tenemos los intentos fallidos de Rusia en participación de las guerras. Rusia intentó entrar en 2 guerras y ninguna le salió bien. Entonces el pueblo, después de ver que lo intentó una vez y salió mal, volvió a intentarlo y le volvió a salir mal, se enojaron más. Después tenemos los acontecimientos relevantes. Estos son acontecimientos que no pasaron ni antes ni después, sino durante la Revolución Rusa. El primero tenemos la creación de la Checa. Después tenemos la conquista del poder por los bolcheviques. Y por último, la guerra civil entre los bolcheviques y los contrarrevolucionarios. Esta última guerra civil entre los bolcheviques y los contrarrevolucionarios era básicamente los que querían el cambio y los que no. Después tenemos los personajes más relevantes durante la Revolución Rusa. Tenemos, por ejemplo, a León Trotsky, a Vladimir Lenin y a un famoso Kornilov. Y por último, tenemos las consecuencias de todo tipo, desde políticas hasta culturales, sociales, todo lo que vos se puedas imaginar. Empezamos con 10 millones de muertos. Se dice muy fácil, ¿verdad? Pero es demasiada gente muerta. Por ejemplo, nosotros como Costa Rica es básicamente el doble de nuestra población. O sea, es demasiada. Después tenemos la mejor estabilidad económica, porque hubo un movimiento económico el cual hizo que mejorara, porque puso a Rusia en siendo una potencia mundial más de la que ya era. Y por último, tenemos que se volvieron un país socialista. Un país socialista, para los que no saben qué es, quiere decir que tienen un gobierno el cual busca la igualdad social y también la igualdad en todo aspecto, no solo social, sino también económica, política y la libertad. Así que vamos al siguiente tema. Y estamos de vuelta, pero nos teletransportamos a otro cuarto, como pueden ver. Un datillo ahí, ese cuadro lo armaron mi tío y mi abuelo y estuvieron como 4 meses intentando armarlo porque es de demasiadas piezas. Pero bueno, sentándonos un poco más en el tema, vamos a explicarles un poco de qué eran los felices años 20. Para empezar, los felices años 20 se dan en Estados Unidos, ya que después de la Primera Guerra Mundial, muchos países europeos y otros países del mundo entraron en una gran crisis económica. Así que Estados Unidos, al volverse el país más poderoso del mundo, gracias a su dinero, empieza a ser prestamista. Prestamista quiere decir que empieza a dar plata, pero a cambio tiene un presupuesto, me explico. O sea, es como que yo te dé a ti 1000 colones, pero vos en una semana me tengas que devolver 1200. Entonces yo ahí tengo ganancias. Eso fue más o menos lo que creó los felices años 20. Fue después de la Primera Guerra Mundial y fue que Estados Unidos se volvió prestamista, entonces conseguía mucho dinero. Pero bueno,
Este mucho dinero, la gente del pueblo se lo empezó a creer como que ellos también eran millonarios. Entonces salieron esos famosos bonos y lo que empezaron a hacer fue comprar plata, o sea, comprar, perdón, comprar cosas sumamente caras y de lujo con esos bonos. Es como un préstamo, es como una tarjeta de crédito. Yo no es mi plata, pero yo puedo comprar y a fin de mes tengo que pagarla. Bueno, esta gente vivía una vida de lujo cuando ni siquiera podía pagar sus propias cosas. Entonces, es como que yo gane 500 colones y quiera vivir una vida que cueste 1000. O sea, no se puede, matemáticamente no dan los números. Entonces, así fue como empezó esta crisis. Esos felices años 20 es la época dorada. Ya después vamos a explicarles la Gran Depresión, pero eso es otro tema. Así que, ¿cómo se vivía la gente? La gente era compradora impulsiva, era clasista, no podía vivir con las necesidades, tenía que vivir de lujo. También esos famosos bonos, los cuales básicamente fueron la muerte. Gracias a ellos todo se cayó, porque la gente veía muy feliz, jaja, llego y compro todo lo que quiera, voy al casino, gasto plata, todo eso, pero al final del mes no podían pagar. Y también fue una época en la que había mucha salubridad, ya que el alcohol y los cigarros eran ilegales. Pero como todo en la vida, siempre hay alguien que tiene ideas que no se tienen que hacer y había gente que se aprovechaba y lo que hacía era que importaba tabaco y alcohol, todo tipo, y lo que hacía era lo vendía ilegalmente. Entonces la gente que tenía una adicción antes de que fuera ilegal tenía que comprarlo sí o sí. Así que ahora vamos a explicarles la Gran Depresión. ¡Pah! Vieron eso, estuvo muy chido, ¿verdad? Volví al cuarto en cuestión de un segundo. Quiero hacer una pequeña actividad. Así que me quité una cosa, moví algo del cuarto, puede ser que me haya quitado algún accesorio, una prenda, no sé, lo que ustedes crean. Así que por favor intenten adivinar qué fue lo que me quité, a ver si en realidad me prestaron atención. Así que bueno, ahora vamos con el último tema, que es la Gran Depresión de 1929. Ok, como les dije anteriormente, el mayor antecedente, o sea, la mayor causa de esta depresión fueron los bonos, ya que, como dije antes, la gente podía comprar cosas con plata que en realidad ellos no tenían. Entonces, a la hora de pagar, se endeudaban porque no podían pagarla, no tenían la plata, no generaban tanto. Así que estos bonos fueron el primer antecedente, y bueno, no el primero, sino el mayor, el más fuerte. Para explicarles un poco de qué fue esto, bueno, todo empezó cuando los precios de Wall Street en Nueva York se cayeron, ¡pum! Hubo un desplome histórico que nunca se había registrado en la vida. La gente que compraba sus acciones empezó a entrar en pánico y lo que hicieron fue ir al banco e intentar vender sus acciones. Pero como era todo el mundo vendiéndolas, al final nadie pudo vender nada. Entonces eso hizo que la gente entrara en pánico porque si tenían plata ahora se quedaban con menos, me explico, o sea, no podían. Después la gente, como dije, intentó vender sus acciones y no pudo. Y después el gobierno lo que intentó fue inyectar dinero. Inyectar dinero no quiere decir que pusieron una vacuna, ¿verdad? Inyectar dinero lo que quiere decir es que vamos a darle plata a usted porque ocupamos hacer que el dinero fluya. Pero lo que ellos no habían calculado es que eso no iba a dar frutos, porque el dinero no se iba a mover. Si vos me das la plata a mí otra vez, yo iba a volver a gastar en cualquier tontería, ¿verdad? Porque no sabía ganármela. Entonces no sirvió eso de inyectar dinero. Y lo que empezó el gobierno fue, ocupamos que la gente trabaje. Si la gente trabaja y se esfuerza por ese dinero, va a gastar por las cosas necesarias. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, a poner huecos en la calle y le vamos a pagar a la gente $50, por dar un ejemplo, que es lo mínimo que ocupa alguien para vivir, y le vamos a pagar a él para que lo vuelva a construir el hueco. Le pagamos los $50 y tiene que gastar 25 en comida y otros 25 en luz, por ejemplo. Entonces así es como el gobierno empezó a sacar al país de esa crisis y poco a poco se fue levantando. Entonces esto sería por hoy.
Nos vemos en el siguiente video y acuérdate qué es lo que me falta. Entonces, nos vemos en el siguiente video y te espero en los comentarios la respuesta. Muchas gracias.